Configuramos la página. A ver, vamos a dar indicaciones. Tenemos que todo esto lo que voy a hablar vamos a escribir en la página para que quede todas las fechas y todo eso. A ver. Ya, para esta semana, de esta semana a la siguiente, vamos a hacer el deber de la hoja número 2, que es problemas de valor inicial. Entonces, aquí recuerden que era solo la parte de problemas de valor inicial, es la hoja 2, ¿no? Y aquí el tema de teorema de extensionicidad, ese no vamos a hacer, ¿no? El Consejo de Educación Superior dijo que no veamos esta parte, que solo problemas de valor inicial y valores de frontera. Entonces, aquí abajo, aquí hay unos problemas adicionales, tanto de valor inicial como de teorema de extensionicidad. Entonces, por favor, revisen solo lo que tenga que ver con problemas de valor inicial. En el deber tenemos ¿cuántos ejercicios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De estos 8 problemas, solo escoja usted 5 problemas. El de acá abajo no vamos a hacer, ¿no? El teorema de extensionicidad no vamos a hacer nada. Recuerden, aquí están los ejercicios, las páginas del libro. Y acá abajo los ejercicios resueltos, los ejemplos resueltos, ¿no? Entonces revisen solo problema de valor inicial, no teorema de extensionicidad. Ya. A ver, este deber sería para... Nosotros tenemos el día... Sería para el día... Ahora es 25. Entonces quedaría para el primero. Un ratito, déjenme ver. Voy a entrar a la tablet pequeñita para ver qué están viendo ustedes. Ya. Ya. Listo. Y entonces la entrega sería el miércoles 1 de junio. Esa es la buena indicación. La otra indicación, si vamos al sílabo, GR3, veamos, GR3, sí. En el cronograma estamos 25 de mayo. Estamos aquí. ...25 de mayo... y la prueba está para el 6. El lunes 6. Entonces el lunes 6 sería la prueba.
Sería miércoles 1, lunes 6. Para esa fecha sería la prueba 1. Ya. Entonces ahora sí, veamos los temas, todo lo que se va. A ver, escribamos en nuestra hojita. Dejo de compartir la computadora y vamos a la tablet. A ver, una tablet para poder escribir. A ver, compartir pantalla. Ya nos vamos a nuestro curso. Ya, la hoja adicional. A ver, año 22, mes 05, día 25. Ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ya, entonces aquí habrá 2 puntos. El primer punto es el deber. Un ratito, se me ha perdido mi lápiz. Y estoy con otro lápiz que no me acostumbro. No se puede encontrar ese lápiz. Es imposible, pero sigamos con este lápiz. Este es el celular. Bueno, esperemos que no se haya perdido. Deber. Sería la hoja 2. El título de la hoja es Problemas de valor inicial. Esta sería la entrega. 5 problemas. El día 1 de junio. Ya, el segundo punto es la prueba 1.
Y va a ser el 6, déjame ver, era el 6. Lunes 6. 6 de junio de 2022. Ya los temas que van a ir a la prueba. Serían conceptos básicos, que es la hoja 1. Y la otra es problemas de valor inicial, que es la hoja 2. ¿Ya? Ahí está todo. Las pruebas son de 1 hora. Son de 1 hora, son 5 preguntas. Cada pregunta está hecha para 5 minutos. Sí, a ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Dice allá la solución particular y se les da el punto. Esto se modera 5 minutos, ¿no? Se sustituye el punto en la solución general y ya está. Esto se demora 5 minutos. Por ejemplo, este problema es para 5 minutos. Igual este, ¿no? A ver, aquí por ejemplo se podría dividir. Aquí se le daría la solución particular. Este también se demora nada más de 5 minutos. Ya, los problemas están hechos para 5 minutos. Yo le doy el doble de tiempo. Sería 10 minutos. Más 10 minutos para la prueba general, que en realidad son 2 minutos más. Es decir, cada problema está diseñado para 5 minutos. Entonces hay estudiantes que en 18, 20 minutos terminan la prueba. Y es increíble, los primeros que entregan tienen 10, 10. En cambio, las últimas personas, esa parte el psicólogo nos decía que posiblemente las personas que entregan al final, por lo general, no completan el 10, llegan al 8. Nos decía que posiblemente son estudiantes que no saben la materia, están esperando que otro compañero termine para que les ayude y ya no les alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, y por eso yo les doy 12 minutos por problema, más o menos. Está diseñado para 5 minutos. Pero hay personas que en los 60 minutos no logran completar los 5 puntos, porque lo que me decía el psicólogo es que no saben la materia, ¿no? Entonces están esperando a que le estén haciendo o están haciendo en los paquetes de computación, algo de eso, y no les alcanza el tiempo, ¿no? Yo diseño esto para 5 minutos, pero para las personas que saben, ¿no? Las que no saben, ¿no? Los 60 minutos, no, a veces no alcanzan los 60 minutos, ¿no? Ya, entonces ya está medido, ¿no? Yo siempre para hacer un examen hago con los compañeros, tenemos estudiantes, les pedimos por favor a ciertos estudiantes que nos ayuden resolviendo y medimos el tiempo. Entonces el tiempo es medido en cierto modo, ¿no? Medido para poderles tomar la prueba. Nunca he tenido problemas con los tiempos y tampoco yo pongo problemas tipo examen de grado de dificultad, no se presta este método. Lo que sí hago es que los procesos, ¿no? Cómo se resuelve una ecuación. Son ecuaciones sencillas, ¿no? Son ecuaciones muy sencillas. No tienen esos grados de dificultad, sino que sepas resolver una ecuación diferencial, ¿no? No. Yo solo pongo problemas que son muy parecidos a los que están en los deberes, muy parecidos a los que están en el libro de SIL. Son muy, muy parecidos, ¿no?
Y problemas, como les digo, si un problema me demoro 15 minutos, por ejemplo, a ese problema le divido en test de 5 minutos cada uno. Entonces, está medido eso. No, ya está probado eso. Ya, ahora sí entremos en materia. A ver, la última clase estábamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, hemos encontrado ya el factor integrante. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué hago con ese factor integrante? Para poder resolver, recuerden, el objetivo es resolver la ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Hallar la solución general. Si me dan una condición inicial, entonces encuentro la solución particular y el intervalo de definición. Ya, estamos justo en el factor integrante. Continuemos. Una vez que tenemos el factor integrante, m elevado a la integral de p de t de t, estamos trabajando con la variable independiente t, p de t de t. Una vez que usted tiene el factor integrante, ahora sí, para poder hallar la solución general, este factor integrante lo que se hace es multiplicar el factor integrante esta misma función de t, que es mayor que 0, por la ecuación diferencial. Entonces lo que hacemos es el factor integrante, que es e elevado a la integral de p de t de t, multiplicamos por la ecuación diferencial estándar o normal lineal, es decir, x' más p de t por x, lado izquierdo. Lado derecho, e a la integral de p de t de t por q función de t. ¿Ya? Multiplicamos a los dos lados de la ecuación diferencial lineal estándar o normal de primer orden. Y ahora aplicamos la condición. Esta condición, recuerdan que era que el producto del factor integrante por el lado derecho, a ver, escribamos el teorema, ¿no? Decía que la derivada con respecto a la variable independiente, en este caso t, del producto del factor integrante por la solución de la ecuación diferencial es igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial, que sería x' más p de t, x. Listo. Y si ustedes observan, justamente aquí tenemos, es igualito acá. ¿Ya? Entonces, el producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar equivale o es igual a la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es t, del producto del factor integrante por la solución. Esta es la condición que pusimos, ¿no? Recuerden, para encontrar el factor integrante pusimos dos condiciones. La una es que el factor integrante es mayor que 0. Ojo, mayor que 0 significa que es positivo y también significa que es diferente de 0. No existe un factor integrante igual a 0. ¿Sí? No existe, eso no hay. Por eso la primera condición es que sea mayor que 0. Es decir, que sea positivo y que no sea 0. Y esto básicamente también es porque el factor integrante negativo va a alterar los signos de la ecuación. Por eso se necesita que no tenga, así que el signo sea positivo, para que no altere el signo de la ecuación. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda condición, ¿no? La primera condición es que el factor integrante sea mayor que 0. La primera condición.
la segunda condición es que el producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar o normal de primer orden es igual a la derivada del producto del factor integrante por la solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, si unimos estas dos ecuaciones, observen lo que me queda. Me queda que la derivada con respecto al tiempo del factor integrante. El factor integrante es e elevado a la integral de p de t de t multiplicado por la solución de la ecuación diferencial x de t. Así de igual a e elevado a la integral de p de t de t por q de t. ¿Ya? Y ahora sí, integramos. Entonces nos quedaría en nuestra notación, ¿cómo quedaría? E elevado a la integral de p de t de t por la solución de la ecuación diferencial. La derivada para nosotros es prima. Y esto vamos a integrar con respecto a dt, igual a la integral de e elevado a la integral de p de t dt por q de t, integrado con respecto a t. ¿Ya? Y sabemos nosotros por los teoremas fundamentales del cálculo que la integral de una derivada es la función, es decir, va a ser igual al factor integrante p de t dt por la solución de la ecuación diferencial. Ese sería el lado izquierdo. Es decir, todo esto de aquí, la integral de una derivada es la función, ¿ya? Y esto es igual a la integral de e elevado a la integral de p de t de t por q función de t más la constante de integración. ¿Ya? Y ahora lo único que hacemos es dividir a los dos términos el factor que está multiplicando a la por el factor integrante, e elevado a la integral de p de t de t. Todo el lado derecho también dividimos para e a la integral de p de t de t. Aquí se elimina. Cuidado con hacer esto, ¿no? Eso es un error que hemos detectado y nos asustó. Eliminan este con este. Eso es fatal. No pueden derivar, no pueden simplificar, porque el de arriba está dentro de una integral. No pueden hacer eso, ¿no? Cuidado, eso es un error que hemos detectado últimamente y nos asustó, ¿no? Que comienzan a simplificar cosas que no pueden. Y ya tenemos la solución. ¿Ya? La solución de la ecuación diferencial ha sido x, función de t ha sido igual. En el lado derecho, el factor integrante está dividiendo con signo positivo, observen. Sube con signo negativo, es decir, queda e a la menos integral de p de t de t por la integral, abramos unos paréntesis, por la integral de e elevado a la integral de p de t de t por q de t integrado con respecto a t más la constante de integración. Y esa sería la solución. Ya vamos a hacer ejercicios para que se vea cómo es, ¿no? Aquí se ve feísimo, pero ya vamos a ver que no es tan feo. A ver, hagamos ejercicios. A ver, voy a dormirle a esta computadora que suena feísimo. Después le revivo. Esperemos que no me dé problemas porque está dando problemas. Trato de revivirle. A ver, empezamos. Ejercicio. Recuerden que el resolver una ecuación diferencial
La forma de resolver la ecuación diferencial siempre es la misma para todos los problemas. Es decir, hacemos uno y automáticamente ya sabemos cómo resolver cualquier problema de este tipo, ¿no? Los pasos son los mismos. ¿Qué pasó aquí? Un ratito voy a... algo pasó aquí. Ya. Ejercicio. Dice, dada la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x más y igual a e a la 3x, coma, hallar la solución y su respectivo intervalo de definición. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer, pongamos en nuestra notación, sería y' más y igual a e a la 3x. Ojo, para resolver las ecuaciones debemos trabajar con la ecuación diferencial lineal estándar o normal. Yo siempre me equivocaba y ponía la ecuación general. Ahí no se llega a nada. Son terribles errores. Entonces yo siempre tengo la manía de buscar el factor que multiplica a la derivada de más alto grado. En este caso sería la derivada de primer grado. Y yo siempre divido para ese factor, aunque sea el 1, divido, para asegurarme de que estoy con la ecuación diferencial estándar o normal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es comparar con la ecuación diferencial lineal estándar, ¿no? Que es y' más p de t, en este caso sería p de x por y igual a q de x. Recuerden, la normal estándar siempre la derivada de más alto grado está multiplicada por 1, siempre. Esta es la forma normal o estándar. Con esta es la que se trabaja. Un ratito voy a bajarle un punto. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar p de x, que en este caso ha sido 1, y q de x, que en este caso ha sido e a la 3x. Ese es el objetivo, encontrar p y q. Ahora sí. Comenzamos con el proceso. Le voy a llamar asterisco 1. La primera pregunta que ustedes deben responder es: ¿en qué intervalos p de x y q de x son continuas? La primera pregunta. Ya, entonces, si usted se fija, p de x es igual a 1. Es la función constante. Y q de x es e a la 3x. Si usted busca los intervalos donde las dos funciones sean continuas,
vemos que el 1 es una recta paralela al eje X. Para cualquier valor de X, P de X vale 1. Eso significa que viene desde menos infinito hasta más infinito. Entonces el intervalo de P, donde es continua, es de menos infinito a más infinito. Y E a la 3X sabemos que también siempre va a ser un valor mayor que 0. Y también no existe un punto donde sea discontinuo. También viene de los reales. A ver, veamos la gráfica para entender un poquito mejor esto. A ver, cojamos la gráfica, copiar. Pegar. Yo le sugiero que cuando esté usted estudiando, haga las gráficas, ¿no? Con GeoGebra o con cualquier graficador que usted esté más familiarizado. Porque ayuda a ver más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? No hace falta, ¿no? Simplemente es una ayuda para entender mejor nada más, ¿sí? No, los gráficos en este caso nos ayudan a entender mejor, pero no son vitales, ¿no? No es que sin el gráfico ya no se entiende, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí observen. Esta sería la función P de X igual a 1. Y observen que viene desde, aquí está el eje X, ¿no? El eje perpendicular en este caso va a jugar los dos, ¿no? P de X, Q de X. Es cierto que no está bien, ¿no? En el mismo gráfico poner, pero vamos a suponer que tiene la misma escala. Yo les puse la misma escala, ¿no? En el graficador, para no tener problemas. Observe que el 1 viene desde menos infinito y se va hasta más infinito. Entonces, ¿cuál es el intervalo donde P es continuo? De menos infinito a más infinito. Y esta, en cambio, esta otra función es Q de X, que sería igual a E a la 3X. Si usted observa, también viene desde menos infinito y se va hasta más infinito. Entonces, P y Q son continuas en todos los reales. Todos los reales. Entonces, concluimos. Tenemos la respuesta de la primera pregunta. ¿Sí? El intervalo. Donde P de X y Q de X son continuas. En este caso le vamos a llamar un I sub 1. Es el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? ¿Qué me indica esto? El rato que ustedes cogen los intervalos donde P y Q son continuas, me está indicando que el factor integrante va a ser este intervalo o un subintervalo de este intervalo, donde es positivo el factor integrante. Y también me indica que el intervalo de definición, lo que me están pidiendo en el problema, también debe ser o este intervalo o un subintervalo. Y por lo general, cuando es un solo intervalo, en este caso vemos que es un solo intervalo, coinciden que este intervalo de menos infinito a más infinito, P y Q son continuas, también coincide que el factor integrante es positivo en este intervalo y también el intervalo de definición es este mismo intervalo. Solo cuando tenemos un intervalo coincide, pero cuando tenemos dos o tres intervalos donde P y Q son continuos, eso es otra cosa. Ya vamos a ver otro problema de eso. El siguiente problema es para hacer eso. ¿Ya? Primera pregunta. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Vamos al asterisco 2. Ahora
lo que vamos a encontrar es el factor integrante. En este caso, el factor integrante es mu de x mayor que 0. Bien, entonces necesitamos la ecuación diferencial. Estándar, ¿no? Recuerden la estándar. Y' más y igual a e a la 3x. Recuerden siempre que hay un 1 por la primera derivada. Aquí vamos a hacer de dos maneras, de dos formas. Primera forma. Esta es la larga, ¿no? La segunda forma es la corta. Quiero encontrar el factor integrante. Para el factor integrante sabemos que la primera condición es que sea mayor que 0. Y segundo, es que la derivada, la segunda condición que le pusimos es que la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es x, de el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial es igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar, es decir, por y' más y. Formalmente escribamos aquí, formalmente para que se vea mejor. Y' función de x más y función de x. Así sería formalmente. Pero en la práctica, cuando usted resuelve los problemas, lo que se suele hacer es poner simplemente sin los paréntesis y x, ¿no? Pero no deja de ser función, cuidado, ¿no? En la práctica sería mu por y, la derivada, que es prima, igual a mu por y' más y. Y procedemos a derivar. Derivada de un producto sería mu' por y más mu por y', igual a mu por y' más mu por y. Hacemos álgebra, este se elimina con este y nos queda mu' por y igual a mu por y. Aquí también hacemos álgebra, se elimina y. Y ahora si pongamos para que se vea mejor mu' función de x. El mu que está a la derecha pasa dividiendo, que está multiplicando pasa dividiendo. Mu de x y me queda el número 1. Bien, lo único que tenemos que hacer es integrar mu' función de x sobre mu función de x. Integramos con respecto a x, que es la integral con respecto a x. ¿Ya? Integremos. A ver, a este le voy a llamar integral 1. Entonces, sea el factor integrante igual a un omega. Saquemos el diferencial. Recuerda, el diferencial es la derivada de mu con respecto a x por dx. Ese es el diferencial de una función. Esto es el diferencial de omega. En nuestra notación sería mu' función de x igual a diferencial de omega. ¿Ya? Ya tenemos nuestra integral sub 1. Observen que todo lo que está aquí arriba es diferencial de omega. Nos quedaría 1 sobre omega, diferencial de omega. Esto es el logaritmo del valor absoluto de omega. Ya, volvamos a nuestras variables. Nos quedaría logaritmo de omega, que en este caso es el factor integrante, igual, en este caso sería x, más la constante de integración c. Bien, entonces utilizamos las propiedades del logaritmo, sería e elevado al logaritmo del factor integrante, así de igual a e elevado a x más c, que también a su vez es igual a e elevado a la x por e a la c.
Y aplicamos la propiedad del logaritmo que dice e elevado al logaritmo de a es igual a a. Entonces, aplicando esa propiedad, tenemos que el valor absoluto de x ha sido igual a un k por e elevado a la x, donde k va a ser igual a e elevado a la c, que sabemos que siempre esto es mayor que 0. Y vamos a poner una condición que está demostrada en el libro de Chile, está un ejercicio demuestra que no se altera si yo pongo c a k igual a 1. Porque esta constante de integración que estamos poniendo ahorita es la constante de integración del factor integrante. Pero luego vamos a tener nosotros la constante de integración de la ecuación diferencial. Y esa constante, en el fondo, absorbe a esta constante y no altera la respuesta. Entonces, por lo general se pone k igual a 1. Entonces, tenemos que nuestro factor integrante, el valor absoluto es igual a e a la x. Y ahora sí utilizamos la condición, la primera condición que le pusimos al factor integrante. La primera condición era que el factor integrante sea mayor que 0. Entonces, como el factor integrante es mayor que 0 por definición, entonces el valor absoluto del factor integrante, nosotros sabemos que si lo que está dentro de las barras de valor absoluto es positivo, se quitan las barras y se pone el signo, en este caso positivo, mu de x. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro factor integrante. Por tanto, el factor integrante es igual a e a la x, que sabemos que siempre esto va a ser mayor que 0. Listo. Tengo mi factor integrante. Esa sería la primera forma. La segunda forma. Y yo una pregunta, ¿y dónde quedó el E a la C? Aquí ¿Por está. qué lo encontramos? E a la c es k. ¿Sí? E a la c es k. ¿Sí? K Sí, es sí. igual a E a la c. Y como cumple esta condición, E a la c siempre mayor que 0, entonces puedo igualarle a 1. No altera la solución, ¿no? Si fuera negativo, ahí sí se altera, ¿no? Pero K siempre va a ser positivo. Por eso puedo hacer esto. De lo contrario, no podría hacer esto. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Segunda forma. La segunda forma, lo único que necesito es yo les sugiero que hagan esta segunda forma, ¿no? En las pruebas, exámenes o deberes, a menos que se le pida deducir. Entonces, si se le pide deducir o no usar la fórmula, tiene que ser esto. La deducción, cómo se obtiene el factor integrante. Pero si no se le dice nada, haga con la fórmula. Para eso necesita usted la ecuación diferencial. Y' más y igual a e a la 3x. Compara con la ecuación estándar y' más p de x por y igual a q de x. Lo que necesita es el valor de p de x. P de x en este caso vale 1. Y utiliza la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que el factor integrante es igual a e elevado a la integral de p de x. En este caso sería e elevado a la integral de 1 por dx de x. Es decir, e elevado. La integral de dx es x más la constante de integración c. E a la x por e a la c. Entonces nuestro factor integrante ha sido igual a k por e a la x, donde k vale e a la c, que es mayor que 0. Aquí nuevamente, c acá igual a 1. Entonces, el factor integrante ha sido igual a e a la x. Este es el camino fácil, ¿no? El rápido.
Y sabemos que esto es mayor que 0. Observes el mismo resultado que el proceso que obtuvimos en la deducción, ¿no?, del factor integrante. Es lo mismo, pero aquí se utiliza la fórmula. La fórmula e elevado a la integral de p de x. Y entonces aquí viene otra pregunta. Dentro del asterisco 2, ahí la siguiente pregunta. Aquí hagamos la pregunta. Es decir, usted haga por la primera forma o la segunda forma, va a encontrar el factor integrante. Entonces la pregunta es, ¿en qué intervalo el factor integrante es positivo? ¿En qué intervalo el factor integrante es positivo? Entonces analizamos. ¿Para qué valores de x a la x es mayor que 0? Entonces sabemos que e elevado a cualquier cosa es siempre mayor que 0. Entonces podemos deducir que el factor integrante va a ser positivo desde menos infinito hasta más infinito. Y observe que justo coincide con los intervalos donde P y Q son continuos, de menos infinito a más infinito. Entonces eso me dice que estoy bien en el problema, que no tengo contradicciones, que estoy muy bien. A ver, para verle mejor nada más, grafiquemos. Como les digo, los gráficos nos ayudan, ¿no? No es que sin el gráfico no se entiende. El gráfico lo que me ayuda es a entender mejor, ¿no?, lo que estoy viendo, visualizar estas ecuaciones nada más. Hay profesores que no ponen gráfico, ¿no? Yo les pongo gráfico porque a mí me ayuda menos a entender esto de ecuaciones diferenciales haciendo gráficos. Y se presta, ¿no? Se presta esta materia para eso. A ver, cojamos la gráfica de e a la x, copiar, pegar. Pues cuando estudie, trate de graficar y le va a ayudar mucho, ¿no? Usted va a entender mucho mejor. Eso es. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, este sí es un solo gráfico, entonces puedo poner en la parte superior ese factor integrante. Y en el eje horizontal es x. Esta gráfica lo que está representando es el factor integrante, que es igual a e elevado a la x. Como usted puede ver en el gráfico, en todo el gráfico, ve que e a la x, el factor integrante, está sobre el eje x. Todo lo que está sobre el eje x es positivo. Entonces nosotros vemos que está sobre el eje x desde menos infinito hasta más infinito. Está sobre el eje x. ¿Qué significa esto? Que el factor integrante es mayor que 0, entonces el factor integrante es mayor que 0 para todo, llamemos intervalo 2. Desde menos infinito hasta más infinito. ¿En qué intervalo el factor integrante es mayor que 0? Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? Y este intervalo, menos infinito a más infinito, tiene que estar o ser el mismo de P y Q o un subintervalo. En este caso, coinciden. Siempre cuando hay un intervalo, un solo intervalo de P y Q continuos, también por lo general es el mismo intervalo del factor integrante. No siempre, ¿no? Ya vamos a ver casos que no es cierto. Y ya me da una idea, porque el factor integrante, el intervalo del factor integrante, donde es positivo, por lo general es el mismo intervalo donde el intervalo de definición de la solución de la ecuación diferencial es válido. Es decir, me parece que el factor integrante, el intervalo de definición de la solución de ecuación diferencial es de menos infinito a más infinito. ¿Ya? Listo, hasta aquí.
Hasta aquí tenemos todo, ¿no? Ahora sí viene el siguiente asterisco. 3. La solución general ¿Cómo encuentro la solución general? Partimos de dos cosas. Partimos de dos cosas. Y' más y igual a e a la 3x y el factor integrante. Mu función de x igual a e a la x. ¿Ya? Necesito solo dos cosas. Aquí, por ejemplo, ya tenemos para la prueba, ¿no? Por ejemplo, aquí, este problema. Comienza el problema. Les doy el encabezado del problema. Y les pregunto, ¿en qué intervalo P y Q son continuos? Esto usted se demora menos de 5 minutos, pero yo le doy 12 minutos por si acaso para cada problema. Entonces usted se demora, sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es el factor integrante? Entonces si usted hace por este camino, se demora un poquito más, o si hace por este camino, por la segunda forma, pero le doy 12 minutos para esto. ¿Sí? Luego le puede hacer dentro de esto, ¿no? ¿Cuál es el factor integrante y en qué intervalo es positivo? Entonces se demora y le doy 12 minutos para todo esto. Observe que no es mucho. Y ahora, por ejemplo, vendría este, ¿no? Le doy la ecuación, le doy el factor integrante y le pregunto cuál es la solución general. ¿Sí? Está dividido justamente, ¿no? Se demora menos de 5 minutos, pero les doy 12 minutos para cada problema. En el caso de darles 5 problemas, si les doy 4 problemas, usted tiene casi 15 minutos, 16 minutos para cada problema. O sea, tiene suficiente tiempo. Claro, si sabe, ¿no? Si no, puede pasarse toda la mañana. Ningún problema. Listo. Viene la solución general. ¿Qué hago? ¿Cómo encuentro la solución general? Ya tengo la ecuación diferencial. Bueno, me dan la ecuación diferencial. Ya tengo el factor integrante. Sé el intervalo. Recuerden, este intervalo es positivo. En el intervalo de menos infinito más infinito. Ya. ¿Cómo encuentro una solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el factor integrante a la solución, perdón, a la ecuación diferencial. Entonces, multiplicando el factor integrante a la ecuación diferencial. Ya multiplicamos. Sería el factor integrante sea la x. Sería e a la x por el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Igual a e a la x por el lado derecho de la ecuación diferencial. Multiplico toda la ecuación por el factor integrante. Y aquí utilizamos la segunda condición que habíamos hecho. La segunda condición. ¿Cuál era la condición? Que la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es x, del factor integrante que es función de x por la solución era igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial. ¿Sí? Es decir, este de aquí es exactamente igualito a este de acá. Entonces, aplicando esta condición, recuerden, le pusimos esta es la segunda condición que pusimos al factor integrante.
Entonces, el producto de e a la x por y' más y, que es el factor integrante por el lado izquierdo, no es otra cosa que la derivada con respecto a x de el factor integrante e a la x por la solución de la ecuación diferencial y de x. Igual, en el caso del lado derecho, es 3x más x, 4x. ¿Ya? Entonces observe que nosotros estamos utilizando la segunda condición que pusimos a factor integrante. La segunda condición era que la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es x, de el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial es igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar, ¿ya? Y luego procedemos a integrar e a la x y de x, la derivada para nosotros, nuestra notación es prima. Y esto integramos con respecto a x, igual a la integral de e a la 4x de x. Y aplicamos teoremas fundamentales del cálculo. La integral de una derivada es igual a la función. Entonces tendríamos el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial es igual. A ver, aquí hagamos la integral. Sea e a la 4x igual a omega. Saquemos el diferencial. Recuerda, el diferencial es la derivada con respecto a x de e a la 4x. Todo esto por dx. Ese es el diferencial de la función. Este es el diferencial de omega. Derivemos. La derivada con respecto a x de e a la 4x es e a la 4x, por la ley de la cadena, la derivada de 4x con respecto a x, 4. Por el diferencial de x igual al diferencial de omega. Le dejamos solito a e a la 4x de x. Me queda un cuarto diferencial de omega. Bien, entonces observe que todo lo que está aquí es lo mismo que lo que está en la integral que les vamos a llamar integral 2. Bien, entonces la integral 2 ha sido la integral. Un cuarto sale y me queda diferencial de omega. Esto es un cuarto por omega. ¿Ya? Entonces ahora sí, reemplacemos en nuestra ecuación que estábamos haciendo. Sería un cuarto por omega. Omega es e a la 4x. Más una constante de integración que le voy a llamar c sub 1. ¿Ya? Ya tenemos nuestra ecuación. Escribamos nuestra ecuación. Sería e a la x por la solución de la ecuación, sería el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial igual a un cuarto e a la 4x más c sub 1. Todo esto dividimos para el factor integrante. E a la x, e a la x, e a la x. Y ya tenemos la solución. Este se va con este. Y nos queda que la solución y en función de x ha sido igual a un cuarto. El x que está abajo sube con x negativo y se suma, ¿no? 4x menos x me da e a la 3x. Y acá me da c sub 1 por e elevado a la x que está en el denominador sube al numerador con signo cambiado. Sería e a la menos x. Y ahí buscamos para qué x existe esta ecuación. Entonces vemos que e a la 3x, el intervalo donde e a la 3x existe es de menos infinito a más infinito. Y e a la menos x también es una función que existe, es continua y es diferenciable entre menos infinito y más infinito. Entonces usted aquí puede ver
que la suma de dos funciones continuas en el intervalo menos infinito y más infinito, en este caso, se mantiene, ¿no? Es decir, el intervalo donde es válida esta ecuación, donde es continua, donde existe derivada, es de menos infinito a más infinito. A ver, grafiquemos para que se vea mejor. Aquí la gráfica, la única gráfica que puedo obtener es la familia de curvas, porque me da la solución general. ¿Cómo obtengo este gráfico? Dando valores, diferentes valores a la constante C sub 1. ¿Qué pasó aquí? Un ratito. Copiar. Pegar. Esta es la familia de curvas. ¿Cómo obtengo esta ecuación? Esta es la familia de curvas, ¿no? Familia de curvas. Es la solución general. Es decir, la ecuación y de x igual a 1/4 por n a la 3x más c sub 1 por n a la menos x. ¿En qué se diferencia una curva de la otra? En el valor de c sub 1. Pongamos c sub 1, 1. La siguiente es c sub 1, 2. La siguiente es c sub 1, 3. Puede tener cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, este vale 1. Este vale menos 2. Este vale, por decir algo, raíz de 3. Es decir, la diferencia entre una curva y otra es el valor de la constante C sub 1. En este caso, mi problema termina aquí, ¿no? Lo que tengo que poner es simplemente que el intervalo de definición, en este caso, también es de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Solo viendo la ecuación. Vemos que esta es continua. Observe que viene desde menos infinito hasta más infinito, esta familia de curvas. Entonces, el intervalo de definición, que tiene que ser justamente, por lo general, es el mismo intervalo donde el factor integrante es mayor que 0. Y por lo general es el mismo intervalo o un subintervalo donde P y Q son continuos. Entonces, el intervalo de definición, en este caso, el intervalo de definición que nosotros estamos poniendo, que es de menos infinito a más infinito, en realidad es el dominio de la función. En este caso coincide. El dominio de la función y es el intervalo desde menos infinito a más infinito. Es decir, el dominio de la función son los reales. Es el único caso donde el intervalo de definición es igual al dominio de la función es cuando usted tiene el intervalo de definición igual a los reales, de menos infinito a más infinito. Es el único caso donde el intervalo de definición es el mismo que el dominio de la función. Es el único caso. Si el dominio de la función es 2 o más intervalos, el intervalo de definición es uno de esos intervalos. Ahí ya no son iguales, ¿no? Ahí no son iguales. ¿Ya? Ahora, si me hubieran dado el cuarto paso, voy a poner en otro color. El cuarto paso, el asterisco 4, voy a bajar un poquito el tamaño, eso. Asterisco 4, yo tendría un cálculo asterisco 4, que sería la solución particular. Ay, ¿qué hice? Particular. Siempre y cuando me hubieran dado una condición inicial. Es decir, un punto x sub 0, y sub 0 igual
o un valor y otro valor. Si me hubieran dado una condición inicial, mi cuarto asterisco sería encontrar la solución particular. ¿Qué necesitaría? Simplemente necesita usted la solución general, que es y de x igual a un cuarto por e a la 3x más c sub 1 por e a la menos x. Y necesita la condición inicial o un problema, un valor de frontera. Es decir, si me hubieran dado un x sub 0 y sub 0, un punto, ¿no? O un x sub 1 y sub 1. Si me hubieran dado una de las dos, o no, esto es o. Recuerden, es o. Le dan o la condición inicial o el valor de frontera. No le pueden dar los dos, ¿no? En el caso de un punto, por lo general, se puede tomar como condición inicial o se lo puede tomar como valor de frontera. ¿Ya? Y tendría que resolver, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Encontrar el valor de C sub 1. Gráficamente, ¿qué significa? Que tendrían que encontrar de todas estas curvas, encontrar una que pase por el punto x sub 0. Por ejemplo, si este es el punto x sub 0 y sub 0, entonces aquí tendríamos nosotros, esta curva sería nuestra solución particular, la que pasa por el punto x sub 0 y sub 0. Pero no me dan el punto. Entonces mi respuesta solo quedaría hasta el asterisco 3. A ver, hagamos un problema de asterisco 4, que tenga todo, que sea completo. Entonces voy a coger un problemita tipo examen, que nos va a enseñar mucho este problema. Este problema nos va a enseñar muchísimo. A ver. Es un problema completo. A ver, dice el problema. Dice, resolver el siguiente problema de valor inicial. ¿Qué significa problema de valor inicial? Que me dan la ecuación diferencial x y' función de x más y de x igual a e a la x. Y también me dan el punto. Y de 1 igual a 2. Este es un problema de valor inicial. Me dan la ecuación diferencial y un punto. El problema de valor de frontera es igualito, ¿no? Es una ecuación diferencial y un punto. Es igualito, ¿no? Por eso no hay mucha diferencia. Hay autores que no hacen diferencia. Chile es uno de ellos. En el capítulo, hay un capítulo, creo que es el 4, que hablan de la condición de frontera. Y aclara que es lo mismo que condición inicial, ¿no? Es muy parecido. Ya entonces, tenemos que resolver esto. Lo primerito que hago yo siempre es escribir la ecuación en nuestra notación. En este caso está igual, ¿no? En nuestra notación, x y' más y igual a la x. En la práctica, ¿no? En la práctica usted ya no pone los paréntesis x, se demoraría mucho, ¿no? Yo le sugiero que siempre trabaje en la forma práctica, quitando los paréntesis y x. Pero si usted tiene dificultades, siga escribiendo, no hay problema. Ya, busca el factor que está multiplicando la derivada más alta. En este caso, la derivada más alta es la de primer grado. Entonces, ve que es x. Entonces, lo primerito que hacemos es dividir todo para ese factor. X dividido para x y dividido para x. De tal manera que se elimine. Y quede que el factor que multiplica la derivada más alta sea el 1.
Entonces observen que me queda y' más 1 sobre x por y igual a 1 sobre x por e a la x. Esta es la ecuación que me interesa. Recuerden, aquí siempre debe haber un 1. Si es diferente de 1, tienen que dividir para ese valor. En este caso, la original, la ecuación que me dan es una general, ¿no? Donde a sub 1, función de x es x. Esa no me interesa. Yo quiero la estándar o normal. Y es decir, yo necesito trabajar, comparar con esta. Y' más p de x por y igual a q de x. ¿Para qué? Para encontrar p y q. P de x ha sido 1 sobre x. Y q de x es 1 sobre x e a la x. Ese es el objetivo, encontrar P y Q. Para eso lo que yo necesito es trabajar con una ecuación diferencial estándar o normal, no con la general. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo esto, ¿sí? Siempre por favor haga esto. Antes de cualquier cosa, ponga en forma estándar o normal, encuentre el valor de P y Q. Y ahora sí, comenzamos con las preguntas. Asterisco 1. ¿En qué intervalos P de x y Q de x son continuos? Primerito. Y entonces analicemos. P de x es igual a 1 sobre x. Para que exista, ¿dónde existe P de x? En todos los lugares excepto cuando x vale 0. Entonces esta ecuación es válida para x diferente de 0. En realidad lo que usted me dice en este momento es que el dominio de P es igual al conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tales que x sea diferente de 0. Es lo que me está diciendo. ¿Qué significa eso? Que P y Q, perdón, que en este caso P, el dominio de P en forma de intervalos es desde menos infinito hasta 0 excluido, unión desde el 0 excluido hasta más infinito. Esto es lo que me está diciendo. Que P es continua entre menos infinito, 0 y 0 infinito, con el 0 excluido. Ahí es continuo. ¿Qué significa esto? Que ya tengo dos intervalos. En el problema anterior teníamos un intervalo. Ahora tenemos dos intervalos. Entonces, ojo, aquí el intervalo de P es de menos infinito, unión 0 infinito. De menos infinito a 0, unión 0 infinito. Ahí es continuo. En el 0 es discontinuo. ¿Ya? Eso me dice que aquí yo voy a tener varias alternativas. Que el factor integrante me toca ver en qué intervalos es positivo y cuál es el valor. Y aquí me está diciendo desde ya que el intervalo de definición de la solución de la ecuación diferencial o es de menos infinito a más infinito, de menos infinito a 0 o de 0 a infinito. Ya, sí se dan cuenta, ¿no? El intervalo de definición en este caso nunca puede ser igual a los reales. Tiene que ser uno de los dos. ¿Sí? Ya vamos a hacer también verle la solución general, ¿no? En la solución general vamos a ver qué son estos dos intervalos. Ya, ahora analicemos Q. Q de X es 1 sobre X. Entonces, 1 sobre X por E a la X.
Aquí también esta existe solo si x es diferente de 0. Igual, el dominio de Q es el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tales que x sea diferente de 0. Es lo mismo que escribir que el dominio de Q en forma de intervalo sería desde menos infinito hasta 0 excluido unión 0 infinito. Esos serían los dos intervalos. A ver, para verle mejor, nada más vamos a graficar. ¿Qué pasó? Ah, ya. Ahora cojamos este gráfico, copiar, pegar. Ya, aquí está el gráfico. Este es P de X. Este de aquí y este de acá. Estos dos son P de X, que es igual a 1 sobre X. Y estos dos, este y este, son Q de X, que es 1 sobre X por E a la X. Observe que justo en X igual a 0 existe una discontinuidad, existe una asíntota que no permite la continuidad. Observe que las líneas que vienen de la izquierda bajan y las de la derecha vienen desde arriba y se van hasta más infinito. Aquí hay unas asíntotas, ¿no? Lo que nos interesa es la asíntota vertical en X igual a 0. Entonces, usted puede ver que tengo dos zonas donde son continuas. La primera es desde menos infinito hasta 0 excluido. Y la otra es desde 0 excluido hasta más infinito. Eso significa que P y Q son continuas en estos dos intervalos, pero en 0 no pueden existir, no son continuos, existe una discontinuidad, hay una asíntota. ¿Ya? Entonces ya podemos concluir la primera respuesta. La primera respuesta sería los intervalos donde P de X y Q de X son continuas. Tenemos el intervalo de menos infinito hasta 0 excluido y desde 0 excluido hasta más infinito. Son los dos intervalos donde P y Q son continuos. ¿Ya? Entonces aquí ya me da una idea que el factor integrante se debe comportar en uno en estos intervalos. Vamos a ver cómo se comporta. Y también la solución de la ecuación diferencial. También tengo que ver cuál de los dos intervalos es válida. ¿Ya? Ahora vamos con el segundo asterisco. Asterisco 2. El factor integrante. En este caso es mu de X mayor que 0. Entonces aquí también hagamos primera forma. ¿Ya?
¿Cómo obtenemos? ¿Cuál es la primera forma? ¿Cómo obtenemos este factor integrante? Escribamos nuestra ecuación diferencial. La estándar, ¿no? Y usted se olvida de la general. Solo trabaja con la estándar. Y' más 1 sobre x por y igual a 1 sobre x por e a la x. Y entonces lo que hacemos es utilizar la segunda condición que le dimos a la ecuación, al factor integrante. ¿Cuál era? Que la derivada con respecto a la variable independiente del factor integrante, que no sé todavía cuál es, por la solución de la ecuación diferencial es igual al factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial, y' más 1 sobre x por y. Pongamos en nuestra notación. En nuestra notación sería mu y todo prima igual a mu por y' más 1 sobre x por y. Y procedemos a derivar. Derivada de un producto. Mu' por y más mu por y' igual a mu por y' más mu por 1 sobre x por y. Aquí hacemos álgebra, se elimina esto. Nos queda mu' por y igual a mu por 1 sobre x por y. Y también hacemos álgebra, se elimina y. Y para verle mejor, pongamos formalmente mu' función de x. El mu del lado derecho pasa dividiendo mu y nos queda igual a 1 sobre x. Ya, y procedemos a integrar. La integral de mu' de x sobre mu de x, integramos con respecto a la variable independiente, que es x. 1 sobre x de x. Y aquí integramos, sea mu función de x igual a omega. Sabemos que el diferencial sería la derivada por el diferencial. Este es el diferencial de omega. Esta es la integral 1. Y tenemos que nuestra integral 1 ha sido igual a 1 sobre omega por diferencial de omega, que esto me da logaritmo del valor absoluto de omega. Ya, volvamos a nuestras variables. Tendríamos que el logaritmo del valor absoluto de omega, que es el factor integrante mu de x, ha sido igual al logaritmo del valor absoluto de x más la constante de integración c. E a la logaritmo del factor integrante igual a e a la logaritmo del valor absoluto de x más c. Esto es igual a e al logaritmo del valor absoluto de x por e elevado a la c. Entonces aquí utilizamos la propiedad de que e elevado al logaritmo de a es igual a a. Pues tenemos que nuestro valor absoluto de x ha sido igual a un k por el valor absoluto de x, con k igual a e a la c mayor que 0. Entonces aquí ponemos las dos condiciones. La primera condición que pusimos al factor integrante. Como el factor integrante es mayor que 0, entonces el valor absoluto del factor integrante va a ser igual a más el factor integrante. Y sea k igual a 1. Entonces tenemos nuestro factor integrante mu de x igual al valor absoluto de x. Sabemos que todo valor absoluto es mayor que 0. ¡Listo! Encontramos nuestro factor integrante. Hagamos por la segunda forma. Segunda forma. Para la segunda forma lo que necesitamos es la ecuación estándar. Y' más 1 sobre x por y igual a 1 sobre x por e a la x. Esta comparamos con y' más p de x
por y igual a q de x. Lo que me interesa es p de x. P de x vale 1 sobre x. ¿Ya? Y utilizamos la fórmula. La fórmula sabemos que es el factor integrante es igual a e elevado a la integral de p de x de x. Es decir, e elevado a la integral de 1 sobre x de x. Integramos e al logaritmo del valor absoluto de x más la constante de integración. Esto es igual a e al logaritmo del valor absoluto de x por e a la c. Utilizamos las propiedades del logaritmo y me queda esto igual a k por el valor absoluto de x con k igual a e a la c mayor que 0. C a k igual a 1. Entonces tenemos nuestro factor integrante igual al valor absoluto de x, que es mayor que 0. ¿Ya? Aquí sí tenemos problemas, ¿no? Comenzamos con nuestro dolor de cabeza de todo el semestre, los valores absolutos. Pero hay que tener cuidado nada más, ¿no? No es nada imposible. Vamos a ver cómo se trabaja. ¿Ya? Ahora sí, tengo el factor integrante por la primera forma, segunda forma, y automáticamente tengo dos casos. Porque el valor absoluto usted sabe que es mayor que 0, sale con signo positivo si x es mayor que 0. Y sale con signo negativo si x es menor que 0, si es negativo. Entonces automáticamente me meto en el mundo de los casos. Caso 1. Primer caso. Caso 1. Si x es mayor que 0, entonces sabemos que si lo que está dentro de las barras de valor absoluto es positivo, sale con más x. Entonces, por tanto, en este caso, el factor integrante ha sido igual a x. ¿Para qué intervalo? Para el intervalo 0, infinito. Que es justamente lo que está aquí, ¿no? El dato que yo escribo x mayor que 0 es lo mismo que decir de 0 a más infinito. ¿Ya? Y veamos. ¿En qué intervalo, si en este intervalo el factor integrante es positivo? Usted tiene que verificar, porque solo puede trabajar en intervalos donde el factor integrante sea positivo. ¿Ya? Entonces, a ver, grafiquemos para ver mejor esto. Copiar. Pegar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro factor integrante. Este es nuestro factor integrante. Este es mu de x igual a x. Y observen en cuál de los dos intervalos es positivo. Usted puede ver que está sobre x en el intervalo desde 0 excluido hasta más infinito. Entonces, aquí nosotros podemos trabajar solo con 0 a infinito. Ese sería el primer caso. ¿Sí? Veamos el segundo caso. Caso 2. Caso 2.
En el caso 2 es si x es menor que 0. Entonces, el valor absoluto de x tiene que ser igual a menos x. Por tanto, el factor integrante, en este caso, va a ser igual a menos x. Este va a ser mayor que 0. ¿Para qué intervalo? Para el intervalo menos infinito, 0. Es decir, si x toma el valor de menos 2, por ejemplo, menos 2 por menos más 2 se hace positivo. A ver, grafiquemos este. Copiar, pegar. Ya. Si usted grafica menos x, en nuestro caso, este sería el factor integrante mu de x igual a menos x. Por ejemplo, si cogemos el mu, cojamos el menos 3, por ejemplo, aquí. Quiero saber cuál es el mu de menos 3. Va a ser menos 3. El mu de menos 3 ha sido menos por menos más 3. Entonces observe que me da 3. ¿Ya? Entonces es positivo. El factor integrante menos x es positivo ¿en qué intervalo? En el intervalo menos infinito, 0. Entonces, aquí tengo dos soluciones generales, ¿no? Tendría que trabajar con el caso 1, con el factor integrante x y resolver, encontrar la solución general. O el caso 2, coger el factor integrante igual a menos x y encontrar la solución general. Son parecidas las ecuaciones, ¿no? Se diría que son exactas, pero son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la una es válida para 0 infinito, el caso 1. Y la otra es válida solo para menos infinito, 0. Son dos ecuaciones, aunque se parezcan en la solución, son totalmente diferentes porque son para intervalos diferentes. Y tendríamos que resolver solución general para el caso 1, solución general para el caso 2. ¿Ya? Pero observen en este problema. En este problema me dan un punto. Me dicen y de 2, y de 1 igual a 2. ¿Qué me están dando aquí? Que el x sub 0 y sub 0 es igual al punto 1, 2. Es decir, cuando x sub 0 vale 1, y sub 0 vale 2. Vamos a los gráficos y busquemos dónde está este punto. Está en el punto 1, 2. Aquí está el punto 1, 2. ¿Sí? Justo en el intervalo donde el factor integrante es mayor que 0 y el punto se encuentra en el intervalo 0 infinito. Pero si usted ve el gráfico de acá, aquí el punto 1, 2 no pertenece al intervalo menos infinito 0. Entonces, viendo esto, no necesito trabajar con el caso 2, porque el punto no pertenece al intervalo menos infinito 0. Trabajo con el caso 1. ¿Por qué? Porque el punto 1, 2 pertenece al intervalo 0 infinito. Entonces, me evito encontrar la solución general para el caso 2. ¿Sí? Es decir, no trabajo con el caso 2. Es decir, no trabajo con el factor integrante igual a menos x. En este problema que me dan un punto. Si en este problema no me hubieran dado un punto, entonces tendría que trabajar con los dos casos, encontrar soluciones generales para los dos casos. Pero la solución particular, por lo general, es un solo caso. En este caso es
cuando cuando el punto pertenece al intervalo 0, infinito. Si me hubieran dado el punto, por ejemplo, menos 3, 2, o menos 1, 2, entonces tendríamos que trabajar con el caso 2, porque X es negativo. ¿Ya? ¿Sí? Es decir, el intervalo va a depender del punto que me den. Si no me dan punto, si no me dan ningún punto, entonces tengo que encontrar la solución general para el caso 1 y la solución general para el caso 2. ¿Ya? En este caso, como sabemos que solo es el caso 1, entonces vamos a encontrar la solución general solo para el caso 1. ¿Ya? Entonces ahora sí, asterisco 3. Asterisco 3. La solución general para el factor integrante de x igual a x en el intervalo 0, infinito, que es el caso 1. No hago el caso 2 porque el punto 1, 2 no pertenece al intervalo menos infinito 0. ¿Cómo? Bueno, ya vamos a hablar de cómo se escribe para indicar el intervalo de definición. Ya, entonces, para esto necesito dos cosas. Necesito la ecuación diferencial, la estándar, y' más 1 sobre x por y igual a 1 sobre x por e a la x. Y necesito el factor integrante, que es mu de x igual a x mayor que 0 para el intervalo 0 infinito. Ya, con estos dos, ahora sí, encontremos la solución general. ¿Cómo encuentro? Multiplicando el factor integrante por toda la ecuación diferencial. Entonces tendríamos x por y' más 1 sobre x por y igual a x por 1 sobre x por e a la x. Y aquí aplicamos la segunda condición que pusimos del factor integrante. Que el producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar es igual a la derivada con respecto a x del factor integrante por la solución de la ecuación diferencial. Y esto sería igual, este x se va con este x, simplemente me queda e a la x. Y esto integramos. Ponemos x por la solución de la ecuación diferencial derivada. Integramos con respecto a la variable independiente. Me queda e a la x de x. Y utilizamos los teoremas fundamentales del cálculo. La integral de una derivada me da la función x por la solución de la ecuación diferencial ha sido igual a la integral de e a la x, es e a la x, más la constante integración c sub 1. Divido todo para x. Aquí se elimina x y me queda la solución de la ecuación diferencial. Que de x ha sido igual a 1 sobre x por e a la x más 1 sobre c sub 1 sobre x, pongamos. C sub 1 sobre x. Esta es válida solo para el intervalo 0 infinito. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner nosotros la familia de curvas. Veamos cómo es la familia de curvas. A ver, copiemos la gráfica. Copiar. Pegar. Grafiquemos la solución general. ¿Ya?
Esta es la solución general. Esta es la familia de curvas. Esta gráfica corresponde a la solución general. Es decir, a la ecuación y de x igual a 1 sobre x a la x más c sub 1 sobre x. ¿Ya? Pero me piden la solución particular, no la solución general. ¿Ya? Entonces tengo asterisco 4. Asterisco 4. La solución particular. Para la solución particular necesito dos cosas. La solución general, que es y de x igual a 1 sobre x por e a la x más c sub 1 sobre x. Y necesito la condición inicial. Me dicen que y de 1 es igual a 2. Significa que x sub 0 y sub 0 es igual a 1, 2. Es decir, cuando x sub 0 vale 1, y sub 0 vale 2. ¿Ya? Tengo la solución general y tengo el punto. El objetivo para encontrar la solución particular es hallar el valor de c sub 1. ¿Cómo encuentro eso? Sustituyendo el punto en la ecuación. Entonces tendríamos y de 1 igual a 1 sobre 1 por e a la 1 más c sub 1 por sobre 1. Y y sub 1 me dice que vale 2. Entonces tenemos que 2 es igual a 1 sobre 1, 1 por e a la 1, e más c sub 1. Ya tengo el valor de c sub 1. Es 2 menos e. Observe que 2 menos e es único. Entonces existe, la solución existe y es única. ¿Qué significa eso? Que solo una curva pasa por el punto 1, 2. Si vamos acá, buscamos el 1. 2 es este de aquí. Este es el punto 1, 2. ¿Y cuál es el valor de la constante c sub 1 de esta curva? El valor de la constante c sub 1 de esa curva es 2 menos e. Justo la curva que pasa por ahí. Entonces, una vez que tengo la solución particular, entonces escribamos. Entonces, la solución particular de la ecuación diferencial que pasa por 1, 2, estos puntos, solución particular y de x ha sido igual a 1 sobre x por e a la x más c sub 1 sobre x, que sería 2 menos e sobre x. Entonces, esta curva de aquí, esta curva que pasa por el punto 1, 2 y tiene el valor de c de 2 menos 1, tenemos aquí la forma verde como dominio. Como el dominio. Primero veamos como dominios. Recuerden, siempre le vean, primero tienen que verle como dominio. Copiar. Pegar. La solución particular. Esta es la solución particular.
Observe que tenemos en los dos intervalos, ¿no? De menos infinito a 0 excluido y el otro de 0 excluido a más infinito. Esto es como función. Como función. ¿Ya? Y ahora tenemos que verle como solución. Recuerde usted siempre a la solución general tiene que verle como función y como solución. Como solución, en cambio, sería solo la curva que pasa por el punto 1, 2. Pegar. Esta que pasa por el punto 1, 2. Este es el punto 1, 2. Y está en el intervalo 0, infinito. Esta es la solución particular. La gráfica de esta solución particular es y, función de x, igual a 1 sobre x por y a la x más 2 menos e sobre x. Para el intervalo de definición, 0, infinito. A ver, aquí arribita antes de... Uy, a ver, un ratito antes de este de aquí. A ver, un ratito, le voy a mover un poco la gráfica, un ratito. Me falta escribir arriba el dominio. Cuando le ven ustedes como función, tienen que ver el dominio de la función. Ya. Aquí el dominio de la función es igual a todo el conjunto de los x que pertenecen a los reales, tales que x sea diferente de 0. Aquí el dominio de y son los conjuntos, los intervalos de menos infinito a 0, unión 0, infinito. En cambio acá abajo tenemos, acá arriba es el dominio, ¿no? Cuando ustedes le ven como función. A ver, voy a cerrar el indicador que quedó feo eso. Subamos un poquito. Y aquí en este caso, y de 1 igual a 2. Significa que x sub 0 y sub 0 es igual a 1, 2. En este caso vemos que x sub 0 es igual a 1 y pertenece al intervalo de definición y está definido entre 0 e infinito. Entonces, el intervalo de definición es de 0 a infinito. Y hemos terminado el problema. Ya, estos son los pasos que hay que seguir, ¿no? Aquí está todo lo que necesitamos saber. Aquí también, lamentablemente, no puedo hacer ahora este ejercicio, pero la próxima clase les voy a hacer unos ejercicios tipo examen también y les voy a poner los ejercicios que tengo resueltos, ¿no? Que son de la hoja de guía de ecuación diferencial, en la hoja 3, que sería esta.
Entonces, la próxima clase vemos unos ejercicios que también quiero ver, el que da problemas, ¿no? El escalón, la función escalón. Escalón es... No, por tramos. Las ecuaciones por tramos, ¿no? Esas que dan, que solo viendo dan, asustan, ¿no? Pero vamos a ver que no es difícil. Las ecuaciones por tramos. Es decir, cuando me dan problemas en varios intervalos. Nosotros solo hasta 2 intervalos vamos a ver. Hay problemas que hay 3, 4 intervalos, ¿no? Esos son más complejos, pero con 2 intervalos. Y ese también le vamos a hacer así, paso a paso. ¿Sí? Aquí está paso a paso lo que usted tiene que ver. Cualquier otro problema, usted puede aquí ver cómo se va haciendo. Si puede, en el estudio, como le digo, trate de graficar para ver, para visualizar lo que está haciendo. Pero ya una prueba, un examen, eso no, esto es imposible, ¿no? Pero aquí están todos los pasos, ¿no? La secuencia de pasos, las explicaciones para que usted vaya aprendiendo. Y en los ejemplos resueltos también están así, ¿no? Paso a paso, para que usted pueda seguir. Entonces, la próxima clase terminamos ya este tema, les pongo los ejercicios adicionales y ya comenzaríamos con el siguiente tema, que son las ecuaciones diferenciales no lineales. Ya, les agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, ¿no? Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes, que pasen bien, hasta luego. Cuídense mucho.